Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de nosotros y de ustedes, mis amigos, mis amados hermanos que están en sus hogares conectados a Radio Ven aquí en la ciudad de La Romana, 105.5 FM, escuchando este maravilloso programa de Mundo Cristiano. Hoy jueves, último día del mes, y hoy es el día que completa el año. Recuerde que este año es bisiesto y entonces hoy es el último día del mes. Ya mañana Mundo Cristiano tiene otro tema. Vamos a hablar de la iglesia que prevalecerá y me encanta cómo van siendo colocados los temas porque estamos hablando de la defensa de la fe y una de las cosas para que la iglesia prevalezca es defender la fe. Y entonces el día de hoy yo voy a ser un poco técnico porque voy a dar algunos recursos y herramientas, así que si usted está cerca de su radio y puede tomar lápiz y papel para anotar, puede hacerlo porque voy a dar algunos tips para que usted pueda prepararse para defender la fe. Voy a dar algunos recursos, algunas herramientas para que la pueda tener a mano y que esto le sirva a usted para la defensa de la fe. Antes, este programa está siendo auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86, en esta ciudad de La Romana, y tenemos servicio los martes a las 7 de la noche con las verdades bíblicas, y estamos hablando en las verdades bíblicas sobre la cristología. Nos hemos metido bastante profundo con el tema de la cristología y hemos estado avanzando con relación a eso. El martes pasado, este martes, estuvimos hablando sobre los nombres de Cristo en la Biblia y hacíamos mención de que hay más de 200 nombres y títulos que a Cristo se le da en toda la Escritura, pero no logramos abarcarlos todos. Creo que tocamos algunos 20, 21 nombres solamente de aquellos que se menciona de Cristo en las Escrituras. Así que si usted quiere venir a acompañarnos los martes a las 7 de la noche, estamos aquí hablando de cristología y las puertas están abiertas. Los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración a Dios y este jueves, como es último jueves del mes y quinto jueves del mes, no es normal que caiga un quinto jueves, pero en el mes de febrero cayó un quinto jueves y es el día de hoy. Hoy tenemos un servicio de niños dirigido por nuestros niños. Nuestros niños dirigen, nuestros niños predican, porque los estamos entrenando estamos entrenando a esta generación, a esta próxima generación, porque cuando ya nosotros no tengamos la fuerza, ellos podrán hacerlo. Así que nuestros niños dirigen el día de hoy. Los domingos tenemos nuestro servicio de acción de gracia al Señor. Antes del servicio tenemos nuestra escuela bíblica, hablando sobre el Evangelio de Jesucristo desde las 9 de la mañana hasta las 11. Y a las 11 tenemos nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Bien, vamos a entrar en materia. Yo quiero dar tres libros maravillosos sobre apologética que cada cristiano debería buscarlo, debería comprarlo y me parece que pueden conseguirse de manera gratuita por la internet. Y voy a dar los nombres para que usted lo anote y si es posible vaya y busque esos libros. Como este programa también se está transmitiendo por YouTube, vamos a hacer lo posible de poner en la descripción del video abajo, vamos a ver si es posible poner también los lugares donde se puedan encontrar estos tres libros que voy a dar. Y voy a dar de mayor a menor. El primero es la guía Holman de apologética cristiana, escrita por Doug Powell. Guía Holman de apologética cristiana. Y es una guía, es un libro donde tú vas a buscar el tema y el libro te lo expresa el tema. Es como un diccionario, esta guía Holman de apologética cristiana. Se usa mucho
en la parte, sobre todo en las universidades, cuando se está hablando de apologética, se traza mucho este libro, se usa mucho este libro para discusiones en clases y para poder explicar algunos conceptos. De todos estos libros, el que a mí más me ha gustado, que lo tengo y lo disfruto cada vez que voy a él, porque sirve como un manual de consulta. Hay dos libros que sirven como un manual de consulta. Uno es Apologética, escrita por Norman Geisler. Apologética, escrita por Norman Geisler, y voy a hablar un poquito más de este. Y también Apologética Cristiana, escrito por William Dyrnes. Primero, Apologética, así se llama, Apologética, escrito por Norman Geisler, y el segundo es Apologética Cristiana, escrita por William Dyrnes. Cualquiera de los dos que usted pueda conseguir, o cualquiera de los tres que he dado, primero, la guía Holman de Apologética Cristiana, segundo, la Apologética de Norman Geisler, y el tercero, el Apologética Cristiana, escrito por William Dyrnes. Cualquiera de estos tres libros le serviría muy bien y caería muy bien en su biblioteca. Así que yo le recomiendo, amado hermano y amigo que me está escuchando, que pueda adquirirlo, que pueda comprarlo. Creo que se puede encontrar en Amazon. No sé si la gente que le gusta usar la lectura digital pueda encontrarlo, pero yo creo que sí, en Amazon se puede adquirir y usted así lo puede tener en su tablet. El único problema allí es que no puede compartirlo. Porque es una cuenta privada, no podrá compartirlo. Pero lo más seguro es ir a una biblioteca. Ojo con esto, mis queridos. Si nosotros queremos ser serios en la defensa de nuestra fe, nosotros tenemos que estar constantemente comprando libros. Atención, pueblo evangélico. Atención, pueblo evangélico de la ciudad de La Romana. Si nosotros queremos ser buenos predicadores, buenos expositores de la palabra, gente que de verdad ama a Dios, es necesario que constantemente, número uno, estemos leyendo y número dos, estemos comprando material. Nosotros no podemos hacernos profesionales en esto si no estamos constantemente capacitándonos en esto que nos ha sido llamado o que nos ha sido delegado. Porque da mucha pena a veces cuando uno oye hablar a ministros de Dios que te avergüenzan, más que hablar de la palabra de Dios, hablan de asuntos personales y de cosas que no tienen que ver nada con la exposición y el evangelio. Y entonces eso es un poco avergonzante. Y todo porque no se toma tiempo para estudiar y no se toma tiempo para leer y no se toma tiempo ni siquiera para comprar un libro. Yo conozco cristianos, ministros, que nunca han comprado un libro en su vida. Y eso quiere decir que si no han comprado un libro, no se han leído ni siquiera el Progreso del Peregrino. Y eso es mucho que decir, porque yo creo que ese es el libro, El Progreso del Peregrino, es un libro que todo el pueblo cristiano ha de haber leído. Yo creo que esto es Cristianismo 101, el primer libro que debe recomendarse después de la palabra de Dios a un cristiano leer es El Progreso del Peregrino, de Juan Bunyan. Entonces, así que pongamos manos a la obra, hagamos esto de manera profesional, hermano. Hagámonos expositores profesionales para que cuando las personas necesiten una orientación, servir como maestros de dar esa orientación. Discúlpenme que estoy siendo un poquito recio con esto, pero es necesario. Es necesario que nosotros atendamos a esto. El libro de apologética. Recuerde que el día de hoy yo voy a hablar de las herramientas y le he dado 3 herramientas muy buenas, como es la guía Holman, como es el libro de apologética de Geisler y como es el libro Apologética Cristiana de Dyrnes. Estos 3 materiales, aparte, si usted puede adquirir algunos otros libros que ya lo he mencionado en estudios previos, en este mismo mes, usted puede ir a YouTube y buscar Mundo Cristiano IDP y ahí ver los programas que yo he estado hablando sobre qué nos hace falta, porque a veces tenemos incluso Biblias y no nos damos cuenta del poder que nos ha sido delegado en la palabra de Dios. Y déjeme recordárselo, yo se lo voy a recordar antes de ir al detalle de estos materiales que nos sirven de guía, que nos sirven de aviso para aprender más sobre la defensa de la fe.
Mire, el libro de Efesios, el apóstol Pablo está hablando acerca de la armadura de Dios, la armadura que Dios nos ha provisto, en Efesios capítulo 6, versículo 13. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente, déjeme leer en esta versión, déjeme ver qué versión es esta, porque siempre me gusta decir la versión en la que estoy leyendo. Ok, esta es una Reina Valera actualizada, edición 2006. Mire cómo dice, por esta causa, estoy en Efesios 6, 13, por esta causa, tomad toda la armadura de Dios, la armadura que Dios nos ha provisto, la armadura que el Señor nos ha dado. El apóstol dice, tomen la armadura para que podáis resistir el día malo, número uno. ¿Por qué? Porque el día malo va a venir. Eso nadie lo podrá quitar ni evitar. El día malo va a venir. Pero para que puedan resistir el día malo, tienen que tomar la armadura de Dios. Y después de haberlo logrado todo, después de haber resistido el día malo, entonces puedan quedar firmes. Porque lo que hace el enemigo es que nos ataca con eso que Pablo llama aquí el día malo, las acechanzas, los ataques del enemigo, para que quedemos débiles. El objetivo de lo cual Dios permite esto es para que nosotros, después que pasemos el día malo, no quedemos débiles, sino que estemos más firmes en lo que hemos creído. Entonces, verso 14. Permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. La versión del 60 dice, ceñidos vuestros lomos. Y se refiere a la cintura. Recuerde que lomos, cuando la Biblia habla de lomos, se refiere a la cintura o la parte trasera de la espalda, la parte baja de la espalda. La cintura se refiere. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, número uno, dice, vestidos con la coraza de justicia, pónganse la coraza, el pecto de justicia, calcen los pies con la preparación para proclamar el evangelio de la paz. Me encanta esto, mire cómo dice, calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de la paz. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad también, verso 17, el casco de la salvación y me paro ahí. Todo lo que ha dado hasta el momento, todo lo que ha dado, estaba oyendo una predicación, no recuerdo quién era el predicador. Era una predicación en inglés. Déjeme ver si lo encuentro. No recuerdo. Que hablaba de la espada y la armadura. Y él decía esto mismo. Él decía, todos los elementos que nos son dados en la armadura de Dios son elementos defensivos. Son elementos con los cuales no podemos atacar. Ahora, hay un solo elemento dentro de la armadura de Dios que se nos da para el ataque. Y eso es lo que dice el verso 17. El verso 17 dice, tomad el casco de la salvación. Ahí, el casco de la salvación incluso es para defensa. El escudo es para defensa. Los pies tú te los calzas, pero es para poder caminar firme. Está firme, cíñanse el cinturón de la verdad, esto es para defensa, para que tu ropa no se te pueda caer. Ponte la coraza de la justicia, es para defensa. Ahora, lo único que se nos da para ataque al maligno es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Ok, pastor, lo que usted me está diciendo es que la única forma con la que yo puedo atacar al enemigo es con la espada. Sí, eso es lo que le estoy diciendo. Y por eso entra la apologética. Nosotros no podemos atacar al enemigo con oración. La oración es para que Dios nos dé la fortaleza y nosotros poder resistir. Escuche lo que estoy diciendo, porque después esto tiende a malinterpretarse. La oración es para nosotros pedir fortaleza y pedir protección de Dios, pero no podemos atacar con la oración. La oración nos sirve de fortaleza y de protección. Señor, mira a mi vecino, guárdale, cuídale, protégele, provéele, Señor. Pero no puedo atacar. Yo no puedo orar, ir delante de Dios a orar para que Dios mate al diablo.
No sé si me doy a entender, hermano. Entonces, la única herramienta que Dios nos ha dado para poder atacar, que sirve de ataque, que mientras tenemos las demás piezas de la armadura de Dios en su justo lugar, con la única que podemos atacar y herir al enemigo es con la palabra. La pregunta es, ¿pero qué tal si no conocemos a profundidad la palabra? ¿Cómo podremos defendernos a nosotros mismos si la palabra de Dios no la conocemos? Está bien, todas las demás herramientas que Dios nos da nos sirven para que nosotros estemos agachados siempre, pero la pregunta es, ¿como cristianos permaneceremos la vida entera agachados? ¿O hay en la guerra un espacio donde tú también puedas atacar hacia adelante? Para que esos dardos que el enemigo no va a cesar de lanzarte, en algún punto puedas repeler y en algún punto puedas mocharle el brazo, cortarle el brazo al enemigo. Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero ¿qué tal si no conocemos la espada que tenemos en la mano? ¿Qué tal si no sabemos manejar la espada? Si no hemos practicado para manejarla. ¿Qué tal si no conocemos de apologética, de defensa de la fe? ¿Qué tal si no conocemos de nada de eso? ¿Y qué tal si alguien no nos avisa de eso? Porque hoy el cristianismo se ha vuelto, sobre todo en las predicaciones, se ha vuelto muy almático. Y no nos damos cuenta que todo lo que está hablando Pablo aquí en Efesios es espiritual. Mire cómo termina, mire cómo sigue diciendo, versículo 18. Versículo 17, toma también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces dice, orando en todo tiempo, ¿en dónde? En el Espíritu. ¿Por qué nosotros, nuestras predicaciones, más que atacar al Espíritu, más que hablar palabras espirituales, estamos hablando palabras no espirituales? Estamos diciendo muchas cosas que no son espirituales. Dios te va a dar casas, carros, Dios te va a bendecir, la bendición va a llegar, te va a llegar una visa, te va a llegar. Y yo no dudo de que Dios pueda hacer eso, hermano, pero Cristo no murió para eso. En esas cosas, ¿en qué es Cristo glorificado? ¿Usted sabía que Cristo es más glorificado en nuestros sufrimientos y en no tener cosas que en el exhibir cantidades de cosas, en el exhibir todos los domingos un vestido nuevo? Cristo es más glorificado en no tener nada en nosotros, en no tener nada. ¿Por qué? Porque el no tener nada hace que nosotros vayamos delante de Dios en oración y nos concentremos en su palabra, que en estar exhibiendo prendas, joyas, carros, vehículos, prosperidad. Eso es vano, eso es vanidad, y eso lo que se nos está predicando desde los púlpitos hoy es un aumento la pasión y el deseo de querer quedarnos en la tierra. Yo no sé usted, pero yo no quiero quedarme en esta tierra. He sido llamado de parte de Dios a predicar la verdad, aunque le duela a otro, porque cuando empieza a hablar de la verdad de Cristo a otro le va a doler. Atención predicadores, atención pastores. Desde que empiezas a hablarle a otro la verdad de Dios, la palabra que corta, a otros le va a doler y muchos hasta se te van a ir de la iglesia y muchos van a estar incómodos con lo que tú dices. Y yo lo que te puedo decir, sigue predicando el evangelio, porque los que son de Dios se quedarán. Jesús le dijo a los discípulos, después de hablar en Juan 6, le dijo, ustedes también se quieren ir porque eran duras sus palabras. ¿Y qué pasó? Los que eran de Él se quedaron. Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, cuando tú empiezas a cortar el pecado, a cortar la maldad, a cortar al enemigo, a derribar los dardos del enemigo con la palabra de Dios, entonces eso va a pasar, que muchos no te van a mirar bien, que no vas a caer, no vas a ser simpático. Porque hoy hay cantidades de pastores que quieren ser simpáticos y estar en las redes y sonreír en las redes y hablar cosas bonitas que a los demás les guste para que las iglesias se le llenen de gente que son impíos, que lo que andan buscando es que los reconozcan. Perdóneme porque hoy vengo un poco recio, pero yo le estoy dando herramientas y parte de la herramienta es aprender la palabra de Dios. En el libro, déjenme hablar primero de Apologética Cristiana de William Dyners, donde este libro se usa más en ámbitos universitarios y es muy bueno, por ejemplo, para dar una materia de apologética,
porque él es más retórico. Habla acerca de la introducción a la apologética, habla de la historia de la apologética y va detallando la historia de la apologética desde la edad primitiva hasta la edad media, el racionalismo, la reforma, la edad moderna y todo eso. Lo toca Dairness en su libro. También habla Dairness sobre los elementos del argumento apologético, toca la estructura básica de la apologética, los sistemas alternativos del cristianismo y hace algunas preguntas como ¿qué es el cristianismo para todos o solamente para unos pocos? Y esta es una pregunta, ¿es el cristianismo para todos o es para algunos pocos? Y entonces aquí toca el punto de el universalismo, el sincretismo y hace algunos temas de repaso. Me gusta este libro porque es un libro didáctico que se usa, las universidades lo usan para trabajar el tema didáctico, sobre todo en la parte de la apologética. Habla allí de las ciencias empíricas, habla de las ciencias sociales, habla del problema del mal y las preguntas que han surgido con relación al problema del mal, habla del marxismo y toda la crítica que se ha hecho tanto al marxismo, del marxismo a la religión, como de la religión, del cristianismo al marxismo. Y también habla de la construcción de una apologética sana construida sobre la roca. Me encanta este libro porque tiene bastante contenido. Pero a mí me gusta recomendar el libro de apologética de Norman Geisler porque la enseñanza que trae es a base de preguntas. Preguntas, por ejemplo, como la necesidad de responder a todos. Preguntas como acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Existe Dios? ¿Qué clase de Dios existe? Y él da detalles sobre eso. De hecho, son aproximadamente 300, casi 400 páginas donde Geisler está contestando preguntas. Y entra una parte de preguntas sobre el mal, preguntas sobre los milagros. De hecho, tiene una gran sección que habla sobre los milagros en la Biblia, para contestarle a los saduceos. Preguntas acerca de Jesucristo, también una gran sección sobre Jesucristo, sobre la Biblia, sobre la Trinidad, acerca de las dificultades o de los supuestos errores que hay en la Biblia también. Él habla de esto y me encanta por esa estructura que tiene Geisler al hablar de estas cosas, sobre la arqueología, acerca de la evolución, acerca de la vida después de la muerte, preguntas en cuanto a la verdad, preguntas en cuanto a lo moral y lo amoral, etcétera, etcétera. Y traje aquí un recorte donde acerca de las preguntas acerca de Dios, lo voy a leer rapidito porque ya el tiempo se nos vino encima, pero déjeme recordar los libros para que usted por favor los adquiera. Primero, Guía Holman de Apologética Cristiana, escrito por Doug Powell. Segundo, Apologética, escrito por Norman Geisler, que es lo que le estoy compartiendo ahora. Y tercero, Apologética Cristiana, escrito por William Dairness. Para mí me han servido, cuando quiero saber más, profundizar más sobre un tema, busco estos 3 manuales y me ayudan bastante. Mire, el tiempo se nos vino encima y no puedo hablar más. Pero Geisler, en el libro Apologética, Norman Geisler habla de qué clase de Dios existe y él habla de un Dios poderoso, de un Dios inteligente, de un Dios moral y da unos argumentos morales aquí tremendos, de un Dios necesario, habla de un Dios único, habla de Dios que es el Señor de la creación, y entonces introduce aquí algunas objeciones acerca de Dios que está súper mega interesante. Me gustaría que los pastores y ministros puedan adquirir este material y poder explicarlo y comentarlo en sus iglesias locales. Le he dado algunas herramientas para que usted la utilice y le saque provecho, amado. Compre estos materiales, sáquele provecho y bendiga a su iglesia para el desarrollo y crecimiento de todos. Que la gracia del Señor sea sobre usted y los suyos.